Bienvenidos queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Estamos en la semana del 13 al 19 de julio. Vamos a estar considerando la asignación estudiantil de 4 minutos, que es la lectura de la Biblia. Entonces les recomendamos que hagan una oración, especialmente si ustedes tienen esta asignación, que Jehová les dé sabiduría y bendiga sus esfuerzos por prepararse y por preparar esta asignación. Entonces vamos a ver cómo podemos preparar esta asignación y lo primero que les aconsejamos preparar es la lección. Algunos erróneamente primero repasan la lectura y se les olvida la lección, pero lo principal es la lección. No se trata solo de leer bonito, hay que poner en práctica la lección. De eso consiste esta, esta faceta de poner en práctica el folleto Maestros. Entonces, para esta semana es la lección número 12, mostrar amabilidad y empatía. Ciertamente creemos que esto solo se muestra en las conversaciones, pero según estamos viendo, también se puede manifestar en la lectura, en la manera en la que leemos, en la manera en la que pronunciamos las palabras o las frases. Y aquí el texto temático dice, los tratamos con amabilidad como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. Entonces ahí es un punto interesante. ¿Cómo le hablan las mamás a sus hijos? Si tuviéramos que leer un diálogo en el que una mamá está amamantando, está cuidando con ternura, evidentemente tendríamos que imprimirle el tono adecuado, el tono, la empatía, la amabilidad. Entonces dice, hablar con sinceridad y mostrar que se preocupa por los oyentes. ¿Cómo hacerlo? Son 3 puntos. Primero, piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. Segundo, elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes no sirven a Jehová, ni critique sus creencias. Bueno, esto en una lectura a lo mejor lo podríamos aplicar de la siguiente manera. Leer con excelencia, leer con esmero, no leer por salir del paso, no leer solo por cumplir, hasta ustedes considerarán que a veces se siente cuando alguien lee con pereza y hasta con aspereza. Entonces no queremos sonar perezosos, no queremos sonar que solo estamos saliendo del paso por cumplir con la asignación y ya, y no queremos transmitir con nuestra buena preparación, con nuestra buena lectura, que de verdad apreciamos este privilegio que es para Jehová. ¿Cómo se va a sentir Jehová si observa que nos esmeramos en presentar una asignación de lectura? Entonces es muy importante. Y dice muestre interés. Puede lograrlo, y ahí viene la lectura, usando un tono de voz agradable. Ciertamente cuando leemos también podemos transmitir emociones. Un tono de voz agradable, gestos apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. Sonría con frecuencia. Si vamos a leer un relato y sonreímos, es impresionante, pero nuestra voz sonará feliz. Pueden hacer la prueba, pueden grabarse a ustedes mismos y pueden ir viendo y pueden preguntarle a alguien más qué transmite su voz cuando están hablando. Dice, procure no sonar exagerado ni forzado. Cuando lea un relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero no atraiga la atención hacia usted mismo. Intente alargar las vocales para que su voz suene cálida. Si enfatiza las consonantes, sonará frío y entrecortado. Entonces, lo que hay que hacer ahora es identificar de qué se trata este relato, porque si está hablando de la muerte de alguien o de una guerra, no lo vamos a leer con un tono de voz feliz, ni mucho menos. Entonces aquí es el capítulo 8 de Éxodo, versículos 1 al 19. Y dice, aquí Jehová le está diciendo una orden a Moisés, ve donde Faraón y dile esto, dice Jehová, deja salir a mi pueblo para que me adore. Si sigues negándote a dejarlo salir, voy a plagar de ranas todo tu territorio. El río se llenará de ranas y éstas saldrán del agua, se meterán en tu casa, en tu dormitorio, y termina en el versículo 4. Pero nuevamente en el versículo 5, Jehová le ordena otra vez a Moisés, dile a Aarón, y termina la orden en el 5.
En el versículo 6, de modo que Aarón extendió su vara, la mano sobre las aguas y empezaron a salir ranas. 7. Los sacerdotes magos, los brujos de Faraón, intentaron hacer lo mismo, sí, y lo consiguieron, dice. Pero luego Faraón llamó a Moisés, aquí está hablando Faraón, y dice, ruéguenle a Jehová. Ahí el tono, ruéguenle, es desesperado Faraón, ruéguenle a Jehová, que nos libre a mí y a mi pueblo de las ranas. Ya no era el arrogante que preguntó, ¿y quién es Dios para que yo le haga caso? Aquí es un tono distinto, pero es la misma persona, es Faraón. Versículo 9, Moisés le contestó, a ti te corresponde el honor de decirme cuándo quieres que le ruegue a Dios. Mañana, contestó el Faraón, para que sepas que no hay nadie como nuestro Dios, se hará tal como pides, dijo Moisés. Y en el 12, Moisés y Aarón dice que salieron, ahí sigue la secuencia del relato. Y ahí está. Entonces en el versículo 16 Jehová le ordena nuevamente a Moisés. El versículo 17 sigue la secuencia del relato. 18 los sacerdotes magos brujos vuelven a hacer lo mismo, ¿sí? Y en el versículo 19 entra una frase de los brujos de Faraón. Es el dedo de Dios, es la sorpresa, pero ellos lo reconocen, es el dedo de Dios. Solo eso. Luego el corazón de Faraón siguió siendo terco y no les hizo caso como lo había dicho Jehová. Realmente no hay nada de felicidad que leer acá. Es algo muy lamentable lo que ocurrió y fue más lamentable ver la terquedad del Faraón, pero debe leerse con el sentido correcto. Vamos entonces a poner nuestro cronómetro y a escuchar una lectura para tener una idea de cómo podría sonar esta asignación. Vamos entonces a poner nuestro cronómetro y vamos a comenzar. Capítulo 8. Entonces Jehová le ordenó a Moisés: Vete a donde está el faraón y dile: Esto es lo que Jehová dice: Deja salir a mi pueblo para que me adore. Si sigues negándote a dejarlo salir, voy a plagar de ranas todo tu territorio. El río Nilo se llenará de ranas, y éstas saldrán del agua, se meterán en tu casa, en tu dormitorio, en tu cama y en las casas de tus siervos, y estarán sobre tu pueblo, dentro de tus hornos y dentro de tus recipientes para amasar. Y las ranas te invadirán a ti, a tu pueblo y a todos tus siervos. Más tarde, Jehová le mandó a Moisés: Dile a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, los canales del Nilo y los pantanos, y haz que las ranas invadan la tierra de Egipto. De modo que Aarón extendió la mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas empezaron a salir y a cubrir el país. Sin embargo, los sacerdotes magos hicieron lo mismo con sus artes ocultas, y ellos también consiguieron que salieran ranas y se extendieran por la tierra de Egipto. Pero luego el faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: Ruéguenle a Jehová que nos libre a mí y a mi pueblo de las ranas, porque estoy dispuesto a dejar salir al pueblo para que le haga sacrificios a Jehová. Entonces Moisés le dijo al faraón: A ti te corresponde el honor de decirme cuándo quieres que le ruegue a Dios que tú, tus siervos, tu pueblo y tus casas queden libres de las ranas. Solo quedarán ranas en el río Nilo. Mañana, contestó el faraón. Así que Moisés le dijo: Para que sepas que no hay nadie como Jehová nuestro Dios, se hará tal como pides. Desaparecerán las ranas de tus casas, de modo que quedarán libres de ellas tú, tus siervos y tu pueblo. Solo quedarán ranas en el Nilo. Así pues, Moisés y Aarón salieron de la presencia del faraón, y Moisés le rogó a Jehová que eliminara las ranas que le había enviado al faraón. Y Jehová hizo lo que pidió Moisés, y las ranas empezaron a morirse en las casas, los patios y los campos. Los egipcios fueron juntándolas e hicieron muchísimos montones. Y la tierra empezó a apestar. Cuando el faraón vio que se había aliviado la situación, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como había dicho Jehová. Entonces Jehová le ordenó a Moisés:
Dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo, y el polvo se convertirá en mosquitos en toda la tierra de Egipto. Y eso fue lo que hicieron. Aarón extendió su mano con la vara, golpeó el suelo, y los mosquitos empezaron a lanzarse sobre la gente y los animales. El polvo del suelo se convirtió en mosquitos en toda la tierra de Egipto. Los sacerdotes magos trataron de imitarlos y producir mosquitos con sus artes ocultas, pero no lo consiguieron. Y los mosquitos se lanzaban sobre la gente y los animales. De modo que los sacerdotes magos le dijeron al faraón: ¡Es el dedo de Dios! Sin embargo, el corazón del faraón siguió siendo terco, y él no les hizo caso, tal como había dicho Jehová. El tiempo fueron 3 minutos con 30 segundos. Vemos que no fue a una velocidad excesiva. Llama la atención que cuando el faraón en el versículo 8 dice, ruéguenle a Jehová, no lo dice en un tono humilde, dado que el faraón era un hombre muy orgulloso, muy terco, muy soberbio, muy necio. Entonces la humildad no estaba en él. Él estaba acostumbrado a que la gente le rogara y él no les concedía lo que le pedían, pero que él le rogara a alguien más, eso era como que si él tuviera que escupir esas palabras a la fuerza. Entonces por eso ese tono, ruéguenle, no suena con humildad, sino con orgullo, con terquedad, con arrogancia, a la fuerza, a regañadientes. Bien, hermanos, pues esperamos que esta información haya sido de beneficio, especialmente si usted tiene esta asignación. Y recuerden, la persona fiel en lo mínimo es también fiel en lo mucho. Queremos valorar nuestras asignaciones, los privilegios que recibimos y recordar que son para Jehová. Es así como nos despedimos. Bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.